Muy bien. Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Elizabeth Elías. Bienvenidos al Ministerio de Excelencia. Y este devocional se llama Un libro diferente. Y en este día vamos a aprender a partir de este libro diferente que nos fue dado. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, amado Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te damos, Señor, por cada persona que va a escuchar esta transmisión, Padre, para que sea tu Espíritu Santo fortaleciendo, animando, llenando, Padre, levantando, Señor. Que seas tú a través de tus palabras, como dice tu salmo. Graba tus palabras en las tablas de nuestro corazón. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos los que han hecho esta grabación. Bienvenidos a todos los que están conectados en esta mañana. Le damos a Dios gracias por cada una de sus vidas. Y bueno, la palabra de Dios dice en Deuteronomio 11, 11, 18 al 20, dice así. Graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán como insignias entre sus ojos. Enséñalas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces, este era un mandato de parte de Dios para que era una señal de obediencia, ¿verdad? En el pueblo de Israel, de que ellos tenían que meditar día y noche en la palabra de Dios, de que la grabaran, de que meditaran en ella, la memorizaran, ¿verdad? Y otro de los versículos que hace referencia acerca de la palabra de Dios es Juan, donde dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Salmo 119, perdón, es un salmo rico y dedicado exclusivamente a lo que es la palabra de Dios. Es uno de mis salmos favoritos y es el salmo más largo de toda la Biblia porque tiene más de 120 versículos. Creo que tiene 167 versículos, no estoy exactamente segura, pero ese salmo se concreta exclusivamente a hablar de, a describir la palabra de Dios de una manera que solo David podía hacerlo, tan poética, pero al mismo tiempo tan real, de mostrarnos las virtudes de esa carta de amor que Dios dejó para nosotros, que es su palabra. Y aquí en el devocional se planteaba un escenario que te voy a plantear a ti para que tú puedas imaginarte un poco. Supón por un momento que tú vives en un lugar alejado, donde, donde no hay libros, donde no ha habido evangelismo, donde no se te ha hablado de Dios, donde no conoces de Dios, donde nunca has ido a una iglesia, donde el evangelio nunca te había sido predicado. Y por un momento llegan unas personas a ese lugar, a esa aldea, a esa población donde tú vives y hablan contigo y te dicen que traen una Biblia para ti que ha sido traducida a nuestro idioma, a nuestro dialecto, nuestro lenguaje, y van a dejarte esa Biblia para que puedas aprender libremente de la palabra de Dios. Y una de las cosas o una de las premisas que se decía aquí era que como nosotros íbamos a estar, digamos, de alguna manera, eh, a veces el escuchar tanto de la palabra de Dios causa una indiferencia. Nos acostumbramos tanto a las cosas que no las apreciamos. Y esa es una de las cosas que es un valor en la vida cristiana,
es un valor en la vida en general. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que día a día nos ayude a preservarlo o avivarlo, no perder la capacidad de asombro. A veces pasan cosas pequeñas, cosas grandes, pero cosas bonitas, cosas asombrosas, cosas extraordinarias que solo Dios pudo hacer, pero a veces las tenemos en poco, las menospreciamos o no nos asombramos o no nos gozamos como deberíamos, porque estamos sumergidos de alguna forma en una rutina o en una y hemos creado o hemos permitido que se cree una indiferencia y hasta cierto punto tal vez una dureza en nuestro corazón o una indiferencia, decir: "Oh, sí, pero eso es muy común aquí, eso por acá pasa. Oh, sí, no sé". Yo vez pasada en uno de los devocionales les compartía, yo escuchaba un testimonio de una mujer que decía que había salido de un evento y, esta persona es una figura pública, y decía que, pues, ella iba manejando de noche, y ella se percató que a ella la estaban siguiendo. Aunque ella vive en un lugar donde cuando accesas hay un código, hay una seguridad, dice que cuando ella entró venía pues, estas personas que la venían siguiendo la dejaron entrar porque supusieron que eran guardias de seguridad de ella. Entonces, eh, estas personas empezaron a seguirla aún dentro de este sector donde estaba asegurado, la estaban siguiendo y empezó como una persecución. Pero ella decía que escuchaba la voz donde le guiaba de para dónde voltear, para dónde y dónde esconderse para poder librarse de ellos. Y y ella dice: "Definitivamente yo sé que fue Dios", porque fue una situación donde, digamos, de su integridad, su vida estaba en peligro, pero ella, ¿verdad? Recibió esta dirección para poderse ocultar y poder, bueno, Dios la liberó, Dios la salvó, ¿verdad? De algo mayor. Y no sé si ustedes, pero al menos yo cuando veo un video, veo los comentarios, porque a veces los comentarios te encuentran las cosas más chuscas, más que tú no has pensado, que te puedes imaginar. Y una persona decía, ay, decía, eso de escuchar la voz, eso, dice, eso es muy normal, dice, eso a mí me pasa, dije, perdón, dije, a mí no me pasa tan seguido, dije, y fue algo como que me me impresionó de alguna manera o me entristeció, porque dije: Esto fue algo esto es un gran testimonio", porque esta persona la pudieron haber secuestrado, la pudieron haber asaltado, la pudieron haber matado. Dios la salvó y la resguardó, y ella reconocía y le daba la gloria a Dios. Y yo decía, eso es algo maravilloso de cómo Dios tiene cuidado de sus hijos, de que Dios, si nosotros clamamos a Dios, porque ella decía, es cierto, ese fue el punto que olvidé decirles, cuando todo esto comenzó, ella empezó a rezar, a orar, a orar, a orar, a clamar a Dios por ayuda. Dios le dio esta ayuda que ella estaba pidiendo. ¿Verdad? Entonces, bueno, gloria a Dios, ella está viva, ella está bien, pero estas personas minimizaban lo que había pasado y diciendo: "Oh, sí, lo de la voz de Dios, yo también lo puedo escuchar". Dije: "Perdón, yo no lo escucho tan seguido", o sea, no es como que nosotros escuchamos al Señor a través de su palabra y a veces cuando oramos, pero la voz de Dios es algo que no deberíamos menospreciar o ponerlo o tenerlo tan en poco, aun si, bueno, si tú escuchas a Dios, su voz todos los días, gloria a Dios, es una bendición porque, cuando yo estaba en el tiempo que yo estaba muchos años desde mi conversión, yo me frustraba porque yo decía: "Señor, ¿por qué yo no puedo escuchar tu voz?". Porque yo quería escuchar la voz audible de Dios. Yo tenía esa hambre, esa sed de decir: "Señor, yo quiero escucharte, quiero saber que en determinado momento caes presa de las emociones, preso de las emociones,
en medio de situaciones inesperadas o en medio de situaciones no tan inesperadas, en momentos de prueba, en momentos de desánimo. Y tú quieres escuchar al Señor, tú quieres escuchar una palabra del Señor, tú quieres escuchar que el Señor está ahí. Y definitivamente que yo no entendía mi proceso y me frustraba. Yo recuerdo que frecuentemente pasaba por desiertos. Y ahora que ha pasado el tiempo, entiendo por qué. Porque Dios quiere que aprendamos a identificar su voz. Que su voz no se pierda entre, entre todas las voces. Actualmente hay muchas voces, hay muchas opciones. Yo le comentaba a una persona cercana en mi familia, ahorita hay muchas opciones. Tú puedes creer en lo que tú quieras. hay, hay corrientes, filosofías y adoctrinamientos de todo tipo. Tú tienes 50 y tantas opciones para escoger lo que tú quieres ser. Estamos en una era donde hay una cantidad excesiva de información. Es buena la información, son buenas las redes sociales, son buenos los medios de comunicación, como decía Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, todo me conviene, pero también no todo en exceso, ¿verdad? No podemos dejar que las redes sociales reinen en nuestro corazón y en nuestro tiempo, buscando que sean el alimento a través del cual Dios quiere hablarnos directamente. Es bueno conectarnos a este grupo devocional, orar y aprender juntos. Pero también es bueno que tengamos un tiempo aparte con Dios, para que Dios nos hable de manera personal. Creemos en la soberanía de la palabra de Dios. Y como les comentaba aquí en Deuteronomio, Dios había dejado el mandamiento de que la palabra de Dios fuera grabada, ¿verdad? Decía que en el corazón y en el alma, decía. Y en el corazón y en el alma se refiere a la mente y a las emociones. Fíjense cómo una de las cosas es que Dios quiere que nosotros anclemos y alineemos nuestras emociones a la palabra, porque la palabra de Dios dice también que Dios no nos ha dado espíritu primero de temor o de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Así como Dios mandó al hombre la capacidad de sojuzgar la tierra, Dios nos dio la capacidad de podernos dominar a nosotros mismos. Pero eso es algo que es un proceso a través del cual crecemos y vamos aprendiendo, porque el dominio propio es parte de los frutos del Espíritu. Y a menos que no tengamos comunión con Dios, con su palabra, y estemos en esta constante comunión, vamos a poder crecer en ese dominio propio, que aprender a sujetar nuestras emociones a Dios. Entender que hay un principio. Las emociones se generan en base a lo que estoy pensando. Y ahí es donde comienza nuestra batalla. El libro del campo de batalla de las emociones de Joyce Meyer habla ampliamente de este tema y se los recomiendo. Sujetar nuestra mente a Dios, al poder del Espíritu Santo, recitando su palabra, grabándola, meditándola, comandando esas emociones, declarando la mente de Cristo en nosotros, para que todo eso que está fuera se alinee a la voluntad perfecta del Señor. No somos llamadas a estar desbordadas, a estar ansiosos, a estar inquietos, a estar preocupados, a estar deprimidos, a estar sobrecargados y enojados, frustrados, sentirnos amenazados. No fuimos llamados a él. Te cuento que la palabra dice que Dios no dijo que dice su palabra que tendríamos vida y vida en abundancia. Y una vida abundante no es nada de esto.
No es nada de estas emociones y no son pensamientos de derrota y no son pensamientos de muerte, no son pensamientos de enfermedad, no son pensamientos de pobreza, no son pensamientos limitantes. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero también dice que sus planes son de paz y prosperidad y que Él tiene planes, ¿verdad? Para nuestro futuro. Entonces, cuando yo empiezo a entender esas cosas, asimilarlas y abrazarlas, puedo entender que Dios tiene cosas buenas para mi vida, para tu vida, y que Dios te creó con un propósito y con un plan. Entonces, la invitación y la tarea de hoy es que tú medites en el Salmo 119 todo este fin de semana. Es un salmo muy largo, pero lo puedes recitar, lo puedes subrayar, lo puedes escribir. Los versículos que más te hayan llamado la atención. Y si quieres a lo largo de este fin de semana compartir algunos versículos en el grupo también, adelante, eres bienvenido. Porque te vas a dar cuenta la maravilla, la hermosura con la que David plasma, cómo él está enamorado de la palabra de Dios. Los primeros predicadores de antaño memorizaban capítulos completos de la palabra de Dios. Personas tan apasionadas por Dios. Hay un libro que se llama El Valle de la Visión y lo pueden buscar porque está en forma de audio en YouTube. Y es un libro que plasma a los primeros predicadores de, de Inglaterra, Europa. Eran unas personas tan apasionadas con Dios. Y el Valle de la Visión son una serie de oraciones que estos predicadores puritanos les llaman, hacían. Pero tú al escucharlo, ¿qué es lo que te digo? Que pedirle al Señor no perder esa capacidad de asombro. Parecen poemas, parece que le están declarando un poema al Señor. Estas personas, estos hombres de verdad estaban enamorados de Dios. Cuando yo escucho estas oraciones, tú dices, de verdad, Señor, me falta amarte más. De verdad, Señor, quiero amarte de esa manera. De verdad, Señor, te amo con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. De verdad, cuando yo paso momentos de angustia, yo me volco completamente a ti. Cuando yo estoy pasando momentos de desesperación, dice tu palabra, y me buscaréis y me encontraréis cuando me buscaréis de todo tu corazón. De verdad, te busco con todo mi corazón, Señor. Este valle de la visión es tan hermoso. Y puedes escucharlo uno cada día, puedes escucharlo. Hay otro libro que también de Bob Sorge, que se llama El secreto del lugar secreto, creo que se llama así, es como un devocional de 40 días. Y está hermoso. Eran hombres que estaban volcados en el Señor, estaban tan apasionados por Dios y te da un deseo de decir, Señor, yo anhelo ser así como dice ese salmo, como el ciervo que brama por las aguas en el Salmo 42. Así mi alma tiene sed de ti. Así lléname, Señor. Así quiero estar solo en ti, sumergido en ti, volcado en ti, lleno de ti. Eso nos confronta y eso es bueno porque nos hace no permanecer en un lugar de comodidad. Nos hace buscar aquellas cosas que tienes que mejorar y ser cambiadas. Hemos sido llamados a no estar estancados en nuestra vida espiritual. Algo tiene que cambiar, algo tiene que mejorar. La palabra de Dios dice que hemos sido llamados para crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos vidas en constante crecimiento, que Dios quiere, dice la palabra, que anhelemos los mejores dones. No pienso que un llamado es mejor a otro. Yo me imagino que Pablo se refería a que siempre estemos expectantes, hambrientos, sedientos, deseosos de lo que Dios puede y quiere darnos. Porque Dios quiere darnos mucho. Ayer en el devoción, les recomiendo la grabación de ayer de la tarde de la pastora que decía, fui un vaso procesado por Dios. Ella decía algo y hablaba, ¿verdad? De
de cuando nosotros entramos, ¿verdad? En ese proceso con Dios. Y, y ella decía, bueno, en ella había un temor por el Señor. Y hay algo que frecuentemente converso con una persona y me dice, yo no quiero dar este paso, porque siempre temo que si voy con el Señor, Él me diga, porque tú no esperaste, esto no pasó. O porque, ¿qué es lo que, una ilustración que también que comentan mucho? Que a veces que cuando vayamos al cielo vamos a ver al Señor con, te va a mostrar un almacén de regalos y decir, todo esto yo tenía para ti, pero o no me lo pediste o no lo insististe, ¿verdad? Dios tiene cosas, les recuerdo, su voluntad es buena, agradable, perfecta. ¿Qué dice su palabra? Que si nosotros siendo malos, ¿verdad? Sabemos dar buenas dádivas, cuanto más nuestro Padre. Entonces nuestro Padre tiene cosas buenas para nosotros. A veces permitimos que el enemigo cuestione eso en nuestras vidas. El hecho de que estemos pasando situaciones no quiere decir que Dios ha dejado de tener planes buenos para nuestra vida. No quiere decir que las promesas que Dios te ha dado no se van a cumplir. No quiere decir que Dios se ha apartado de ti. Quiere decir, como dice su palabra, que en el mundo tendremos aflicción, pero que dice, pero confiar, yo he vencido al mundo. Estamos por celebrar algo muy importante que son las fiestas de Purim, el día de mañana. ¿Y qué son las fiestas de Purim? Memorar o recordar que el pueblo judío fue libertado de un decreto de muerte y que Dios usó la vida de Esther a través del ayuno, a través del clamor, para que ese decreto fuera anulado. Y Romanos dice que el decreto de muerte contra nosotros fue anulado. Todo decreto malo fue anulado porque hay uno que fue a la cruz por ti, por mí. Para que tuviéramos y reclamáramos, dice que por su llaga seríamos sanos. Él vino y expuso a las potestades y las derrotó en la cruz del Calvario. Entonces no hay nada más grande que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que prevalece. Aunque en este momento las cosas luzcan no tan favorables, el tiempo que pasó el pueblo judío no lucía favorable, había un decreto de muerte ya. Pero qué le dice el tío a Esther? Para este tiempo Dios te ha llamado. Dios te ha llamado para este tiempo, mujer, hombre de Dios. Declara la palabra. Declara que tu situación se tiene que alinear a lo que Dios ya ha dicho de tu vida. Declara las promesas de Dios sobre tu circunstancia, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Declara las promesas. A eso nos comandaba Deuteronomio, a grabarlas, no solo a memorizarlas para tenerlas guardadas, no, para declararlas, cobrarlas, abrazarlas y que se hicieran vivas en nuestra vida, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios que al que crea, al que pida creyendo lo va a recibir. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que no conoces. La palabra dice que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú y yo amamos a Dios, hay cosas que tú no te imaginas que rebasan nuestra mente que Dios ha preparado para nosotros. De una manera tan inesperada, de una manera que viene y nos asombra, de una manera que rebasa nuestros límites mentales, porque Dios es un Dios grande, Dios es un Dios abundante, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios fiel. Y es a través de su Hijo que Él vino a traer esa liberación y ese rescate, dice, por muchos. Entonces aquí menciona una como reflexión. Dice, digamos que comienzas a leer los evangelios, luego continúas en Hechos de los Apóstoles, después las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas y Juan a la iglesia primitiva. Finalmente terminas leyendo Apocalipsis y creyendo que todo lo que lees es verdad, cada afirmación, cada historia, cada palabra. Al terminar de leer la Biblia, creyendo que todo lo que dice es absolutamente verdad,
¿cuál sería tu expectativa? Y lo que quiero decir es que si solo hubieses leído la Biblia sin asistir a ninguno de nuestros, a ninguna reunión, a ningún servicio, creyendo que las cosas se van a cumplir como las estás leyendo, tendríamos una gran expectativa. Si leyésemos la Biblia sin tener la mente eh, con expectativas religiosas, nuestra expectativa sería altísima. Fíjense qué dice aquí. Creeríamos que Dios está cerca y nos habla. Creeríamos que Dios tiene un plan para confrontar las fuerzas de la oscuridad y que quiere que nosotros formemos parte de este equipo guerrero de la luz. Creeríamos que Dios hace milagros extraordinarios con gente ordinaria como nosotros. Creeríamos en encuentros sobrenaturales, conversaciones, experiencias que Dios quiere darnos, en los que podemos, creeríamos que las cosas se ponen difíciles, que vamos a sufrir, pero que al final, como les decía yo, la voluntad de Dios prevalece y se cumple. Creeríamos en todo eso porque creer en eso es el resultado natural de leer la palabra y creerla. Bueno, muchas veces podemos darnos cuenta que somos retados cada vez que leemos la palabra. Somos retados a obedecer, somos retados a poner esa palabra en acción, somos retados a creer, somos retados a retener esa palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces muchas veces vamos a sentir que hay una brecha entre lo que leemos y lo que estamos viviendo, pero eso no debería, aunque esto nos incomoda y nos confronta, eso tampoco debe de apartarnos, hacer que nos desanimemos, de dejar el hábito de la lectura de la Biblia, ¿verdad? Y no, no tengamos en poco una experiencia, como en poco la experiencia de leer la Biblia como algo personal que va a incomodarnos, sino para leer, para elevar nuestro nivel de este nivel en el cual nosotros volcamos a Dios, ¿verdad? Este es un libro, no es un libro de autoayuda, este no es un libro de superación personal, ¿verdad? Sino que este es un libro lleno de poder, de revelación. Y muchas veces, de alguna manera, vamos a contender con Dios, ya sea a través del ayuno, de la oración, de día, de noche, por lo que está escrito, ¿verdad? Porque de alguna manera algunas cosas nos van a confrontar. Entonces, la invitación está aquí, abrazar el hábito de la palabra. Y una de las cosas que te contaba aquí en este devocional es que, así como por ejemplo cuando los que han tenido la oportunidad de ver El Cuarto de Guerra, pues construyéramos un mural de la palabra de Dios. Construyéramos un mural, ya sea puede ser a través de con versículos, ¿verdad? Con ilustraciones referentes a la palabra. Tener ese lugar para recordar el maravilloso regalo que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Para, para poder recordar, para poder abrazar. Ahora, sabemos que toda escritura es inspirada por Dios, dice, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Que esta palabra salió del aliento de Dios, que es una doctrina en la que nos instruye de manera divina, que transmite las verdades para nuestra vida, para crecer en la piedad y que nos va a redarguir, que va a traer convicción a nuestro corazón, ¿verdad? Y que expone
los errores en nuestra mente y en nuestro corazón. Toda creencia errónea va a salir a la luz a través de la lectura de la palabra. Yo tengo un pensamiento de que cada vez que leemos la palabra, Dios desarraiga una mentira de nuestras mentes y planta una verdad en ellas. Entonces, pero eso solo es posible a través de exponernos a la palabra. Entonces, Dios nos ayuda que a través de su palabra Él endereza lo que está fuera del lugar, alinea lo que está torcido y viene y corrige esas partes donde hemos estado equivocados. Nos instruye, ¿verdad? Para poder manifestar una conducta piadosa, nos transforma. Por eso dice que es viva, por eso dice que es eficaz, por eso no se le puede poner como eh, un libro más o un libro de autoayuda, sino que es un libro con autoridad, ¿verdad? Entonces aquí habla de qué pasaría si no existiera la Biblia, si no nos hubiera dado su palabra. Imaginar esto, pero sabríamos que hay un Dios, porque Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Al ver la naturaleza, al ver lo que hay, la naturaleza por sí misma manifiesta la gloria de Dios. Y tenemos la palabra. Afortunadamente sí la tenemos y por su palabra las cosas fueron creadas y eso nos incluye a ti y a mí. Dice, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. Por tanto, amo tus mandamientos. Más que el oro, sí, más que el oro fino, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Mi corazón teme tus palabras. Salmo 119:24. Dice, David no fue el único que se sintió así, ¿verdad? Charles Spurgeon, el gran predicador británico, dijo, una sola oración de la palabra de Dios es más cierta y poderosa que todos los descubrimientos de los sabios de todas las edades, porque la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos, para darnos vida, para derribar todo argumento, todo error, toda contrariedad, todo lo que quiera levantarse contra el conocimiento de Dios. Esa es la virtud de la palabra de Dios. Esa es la virtud que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Entonces, sabemos que es más preciosa que el oro, ¿verdad? Es recta y verdadera, es pura y probada, es justa y confiable, es eterna y permanece en los cielos, es útil para enseñarnos y corregirnos, divinamente inspirada, más valiosa que millares de monedas de oro, dice Salmo 119, y es dulce al paladar. ¿Y se acuerdan que cuál era el profeta que se comió un rollo y que dijo que le sabía miel? Creo que fue Ezequiel, ¿verdad? Decía que el Señor le dijo, come el rollo, y que era la palabra, era su palabra, y le supo agradable al paladar, ¿verdad? Y era, eso es la palabra de Dios a nuestras vidas, e- es ese ungüento. Por eso yo lo considero que es así como la miel. Es ese ungüento cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, cuando estamos cansados. También nos reanima y nos vivifica, nos levanta, nos motiva a siempre deleitarnos y buscar más del Señor. Entonces, pues una de las cosas es, si no tienes un devocional que es de manera personal, donde tú pases tiempo con Dios leyendo la Biblia, si no tienes un plan de lectura bíblica, te invito a que busques y tengas ese tiempo con Dios. Es importante que permitamos que Dios nos hable a través de su palabra. Y no te estoy diciendo tienes que leer todos los días grandes capítulos.
pero tú vas a ver que eso hará una diferencia en tu día, ¿verdad? Como les decía, la Biblia es una carta de amor que nos revela el corazón de Dios. Y es como hay una hay una predicadora que se llama Damaris Carvajal, dice: "Cuando tú estabas de novia, eh, eh, tu novio te mandaba fotos o te mandaba cartas, perdón, y tú no la leías solo una vez, ¿verdad? Tú la leías muchas veces". Dice: "Pues así es la Biblia. La Biblia no se lee una vez, la Biblia se lee muchas veces porque es una carta de amor". Eso es exactamente también. Y es la palabra nos capacita para tomar decisiones, nos advierte, nos protege, nos limpia del pecado, nos guía, nos hace sabios. Es pan, es agua, es espada, es jabón, nos limpia, nos purifica, nos transforma, nos consuela, ¿verdad? Nos da libertad, nos da entendimiento, nos da luz. Y hay muchas virtudes más en la palabra de Dios. Y por eso es que te dejo la invitación en esta mañana a que te vuelques con todo tu corazón al Señor, que, que a través de ese tiempo te voy a compartir un secreto. Entre más tiempo pases en la palabra de Dios, más vas a querer pasar tiempo con Dios, más te vas a enamorar de Dios. Bueno, agradecemos a los que se conectaron para ver esta transmisión. No olvides suscribirse, activar la campanita. Mujeres de Excelencia, Ministerio de Excelencia te da las gracias por haber visto este devocional. Que Dios te bendiga y comparte para que otros puedan ser bendecidos a través de esta transmisión.